Bueno, pues ahora vamos a ver el espectro electromagnético. Fijaos que la... Aquí. Fijaos que del espectro electromagnético que nos envía el Sol, solamente una pequeña parte del espectro electromagnético es luz visible. Todo lo demás es luz que nuestros ojos no son capaces de captar. Desde la parte más energética, los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta, que tienen más energía, por tanto, más frecuencia y por tanto, menos longitud de onda. Nos encontraríamos con la zona visible, donde la radiación más energética sería el violeta y la menos energética la roja. Y después tendríamos la radiación infrarroja, o sea, toda la parte no ionizante. La parte anterior, los rayos gamma, rayos X y ultravioleta, son lo que se llama radiación ionizante, porque es capaz de ionizar la materia y por tanto causar estragos. Los rayos gamma, los rayos X e incluso la radiación ultravioleta puede producirnos cambios en el ADN, enfermedades, etcétera, etcétera. Mientras que toda esta parte del espectro, desde el infrarrojo, microondas, ondas de radio, ya son radiaciones no ionizantes, tienen mucha menos energía, por tanto mucha menos frecuencia y por tanto una longitud de onda mayor. Según la ecuación de Planck, la relación entre la energía y la frecuencia o la longitud de onda es la famosa ecuación de Planck, que nos dice que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, o lo que es lo mismo, inversamente proporcional a la longitud de onda, puesto que frecuencia y longitud de onda, al ser la luz una onda electromagnética, se propaga en el vacío a la velocidad de la luz, c, 300.000 km por segundo, 3 por 10 a la 8 metros segundo. Por tanto, frecuencia y longitud de onda se pueden relacionar mediante esta ecuación y por tanto la energía, como se puede observar, es directamente proporcional a la frecuencia o, lo que es lo mismo, inversamente proporcional a la longitud de onda. Una onda muy energética es una onda de frecuencia elevada, de longitud de onda muy cortita, muy empaquetada, mientras que una onda poco energética es una onda de una longitud de onda grande y por tanto de una longitud de onda grande efectivamente y por tanto de una frecuencia baja. Precisamente lo que dice la ecuación de Planck es que los átomos se comportan como objetos cuánticos, es decir, que absorben energía solamente en unas determinadas frecuencias, no en cualquiera de ellas, es decir, se comportan como objetos o seres materiales que absorben una determinada, de forma discreta, de forma a saltos, no de forma continua. Es como si tuviéramos un coche que al apretar el acelerador para aumentar un poquito la velocidad, el coche no respondiese porque solamente le está permitido ir a una velocidad de 10 km por hora, 50 y 120. Pero entre esas velocidades el coche no responde. Esto sería lo mismo con los átomos. Los átomos solamente absorben energía en forma de cuantos de luz, en forma de cuantos de energía, es decir, de una cantidad que es un número entero de veces esta cantidad h por nu, siendo nu la frecuencia del fotón que se absorbe, pues solamente se pueden absorber y por tanto el átomo puede aumentar su energía, absorber energía en una vez este cuanto de luz, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero no 1 vez y media ni 2,3 veces. Y esto hace de los átomos algo verdaderamente diferente de nuestro mundo grande, del mundo macroscópico al que estamos acostumbrados. En 1905, Albert Einstein fue capaz de solucionar uno de los problemas que había rondado la física a comienzos del siglo XX y que era incapaz de resolver. Este era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se basa en que si nosotros tenemos un cátodo de un metal, cualquier metal, cada metal tendrá una característica distinta y hará falta una luz determinada para poder arrancar los electrones de ese cátodo. Estos electrones, cuando nosotros hacemos incidir una luz sobre el cátodo,
los electrones de ese cátodo metálico son arrancados y son acelerados hacia el ánodo. Eso se observa mediante un amperímetro y se observa que pasa corriente o no pasa corriente. El problema con el efecto fotoeléctrico es una cosa muy curiosa, porque solamente había efecto fotoeléctrico a partir de una determinada frecuencia. Es decir, si nosotros hacíamos incidir luz de una frecuencia menor que la llamada frecuencia umbral, que es la frecuencia a partir de la cual se produce efecto fotoeléctrico, pues si nosotros hacemos incidir, ya digo, luz con una frecuencia menor que la umbral, no se produce salto de los electrones desde el cátodo al ánodo. Esto, el mundo clásico lo podía explicar sencillamente diciendo que la energía de esa luz era insuficiente. Bueno, pues no habría más que simplemente aumentar la potencia de la luz, es decir, aumentar la intensidad luminosa y esperar tiempo hasta que se acumulase energía suficiente, puesto que la luz había quedado claro que había quedado manifiesto que era una onda. Y por tanto la energía de una onda se produce en frentes de onda y simplemente lo que habría que hacer es esperar tiempo hasta que llegasen los frentes de onda suficientes para acumular la energía suficiente como para arrancar electrones del cátodo. Bueno, pues eso no sucedía nunca, y esto es una de las cosas que más cuestionaba el mundo clásico, el mundo de la física clásica. Ya podíamos esperar todo el tiempo que quisiéramos que si la luz con la que se hacía incidir sobre el cátodo tenía una frecuencia menor que la umbral, jamás se producía efecto fotoeléctrico. Debíamos hacer incidir luz con una frecuencia como mínimo la frecuencia umbral o mayor para que se arrancasen los electrones. Evidentemente, si la frecuencia era mayor que la umbral, pues los electrones salían despedidos con una cierta energía cinética. Cuanto mayor fuese la energía de esa luz, mayor fuese la frecuencia y por tanto la energía de esa luz mayor que la umbral, mayor energía cinética tendrían esos electrones al llegar al ánodo, y esto se vería reflejado mediante una diferencia de potencial en contra que nos marcaba la energía que llevaban esos fotoelectrones. Bueno, pues esta controversia sobre el efecto fotoeléctrico, que la física clásica no era capaz de explicarlo, lo explicó Albert Einstein acudiendo a la teoría cuántica, de Planck y a su famosa ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Esta es la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, es decir, que la energía de la luz se invertía cuando había efecto fotoeléctrico, se invertía en arrancar electrones, es decir, lo que se llama la energía umbral o trabajo de extracción, que es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón. También se puede simbolizar por la letra mayúscula W. En definitiva, esto no es más que el potencial de ionización de cada metal, la energía mínima necesaria para arrancar un electrón, y la energía que sobrase se invertiría en acelerar los electrones hacia el ánodo, es decir, la energía cinética. Bien, fijaos que también había una cosa muy curiosa, y es que cuando hay efecto fotoeléctrico, es decir, cuando la frecuencia de la luz es mayor que la frecuencia umbral, pues claro, al aumentar la frecuencia, aumentaba la intensidad de la corriente. ¿Por qué? Pues porque se arrancaban más electrones. Esto lo que hace es que si yo aplico la ecuación de Planck, la energía de la luz, en este caso es la energía de los fotones de la luz. Fijaos que ahora Einstein nos cambia la naturaleza de la luz. Ahora ya no es un frente de ondas, una onda que está distribuida por una superficie esférica, sino que ahora en la interacción con el efecto fotoeléctrico con un cátodo metálico, la luz se comporta como una partícula muy curiosa que se llama fotón, y por tanto cada fotón interactúa individualmente con cada electrón del cátodo. Si ese fotón tiene el tamaño energético suficiente, es decir, si tiene la energía umbral suficiente, arrancará ese electrón porque le cederá esa energía a ese electrón y será arrancado. Pero si el tamaño energético del fotón es menor que la energía umbral,
el fotón no puede ceder la energía suficiente al fotón y por tanto, al electrón, perdón, y por tanto el electrón no será arrancado. Por tanto, si aplicamos la ecuación de Planck, la energía de la luz será la energía de cada fotón, es decir, h por la frecuencia del fotón, y esto será igual la energía umbral o la energía de extracción, que será exactamente igual que la energía del fotón de energía mínima como para arrancar el electrón, es decir, h por la frecuencia umbral, siendo h la constante de Planck, más la energía cinética, si es que sobra energía para acelerar los electrones, que será 1/2 de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. Y esta es la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico.